La palabra del Señor en Malaquías 3, del 6 al 12, dice así: porque yo Jehová, permítanme que se me fue la hoja. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si ustedes recuerdan, hermanos, hemos estado compartiendo la palabra y hemos estado analizando, pues ahora sí, desde hace más de un mes, el libro de Malaquías, ¿verdad? Que es un libro cortito. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, que Dios desecha, no acepta una adoración falsa, por lo cual es necesario también nosotros analizarnos a la luz de la palabra y ver cómo venimos al templo. Decía el hermano Norman hace unos minutos, ¿verdad?, que analizáramos, evaluáramos cómo veníamos a adorar nosotros a Dios. Y es importante que lo sigamos haciendo, porque nuestra adoración debe ser una adoración de corazón, ¿verdad? Y desde que entramos por esa puerta o venimos desde la casa, tenemos que venir con un corazón preparado para adorar a Dios como Él lo merece, participando de todo lo que se hace en el culto. Y esta es una manera que Dios manda en su palabra. De otra manera, si en alguna cosa participamos y en otra no, pues estaremos presentando una adoración defectuosa. También vimos, ¿verdad?, que Dios desecha las relaciones matrimoniales con personas que no son cristianos. Él no quiere que los hermanos en la iglesia, jóvenes y señoritas, se casen con personas, vamos a llamarles ahorita paganos, mundanos o filisteos o no cristianos, porque siempre van a acarrear problemas a su propia vida y matrimonio. Y aunque ciertamente lo hemos enseñado muchas veces, hay hermanos, ¿verdad?, y jóvenes y señoritas que pareciera que por aquí les entra la enseñanza y por acá se les salió, porque consienten y siguen muchas veces manteniendo una relación de noviazgo que está fuera de la voluntad de Dios. Y se les olvida que incluso el apóstol Pablo decía que ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Y que no podemos ser nosotros adoradores de Dios y nuestra pareja adoradores de los ídolos, porque no hay comunión. Entonces Dios rechaza ese tipo de matrimonios. Por lo tanto, pues aunque yo sé que algunos de repente se desesperan y hasta dicen: no, pastor, yo a mi novia, aunque no sea cristiana, la voy a convertir, por eso voy a seguir andando con ella. O a veces la señorita dice: no, yo creo que mi novio sí se convierte, lo voy a convertir. Y sucede que se casan y pasan los años y en lugar de convertirla, se la llevó al mundo el esposo o la esposa. Por eso Dios dice: vas a traer consecuencias. Luego vienen los hijos y no hallamos ni para dónde enseñarles el camino. Hay una lucha ahí de poder muchas veces. También Dios rechaza el divorcio. Lo vimos ya de acuerdo a la palabra. Ciertamente en la palabra de Dios encontramos que Dios y el Señor Jesucristo llegaron al punto de permitir el divorcio por la dureza del corazón de los hombres. El deseo de Dios, hermanos, por supuesto, es que si una pareja tiene conflicto, pues luche, busque hasta ver hasta dónde y cómo por tratar de arreglar esa situación.
Pero también pues sabemos que muchas veces si no hay cooperación de ambos, pues mucho que se intente, ¿verdad? Va a ser una relación tormentosa, una relación difícil, complicada. Y bueno, si alguien quiere consentir en vivir así, está bien, a ellos y Dios, que Dios los ayude. Pero sí encontramos que el Señor nos da reglas en su palabra, las cuales debemos de obedecer al pie de la letra. También vemos que Dios rechaza la injusticia, según Malaquías capítulo 2 y casi el principios del capítulo 3. Dios rechaza la injusticia y rechaza la desobediencia, que ya no debe imperar en los hijos de Dios, que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y hacíamos una recopilación de los eventos que había vivido el pueblo de Israel, que habían estado esclavizados con los babilónicos, y de allá el Señor los sacó y los trajo a la tierra prometida de nuevo. Sin embargo, pues muchos de ellos, ¿verdad?, adoptaron las ideas y las creencias y la desobediencia que por otras naciones habían aprendido. Y Dios les dice: ahora que están ya conmigo de nuevo, que ya están en su tierra, que ya están en su templo, que ya tienen de nuevo ante ustedes la ley y a sus sacerdotes para que los guíen en la adoración y en la enseñanza, ahora compórtense. Y les dice el Señor a través de Malaquías: porque si no lo hacen, vendrá juicio sobre cada uno de ustedes. Y ahora llegamos al capítulo 3, versículos del 7 al 15, y este pasaje también, hermanos, pues de alguna manera encontramos al profeta Malaquías, que ahora hace una denuncia contra el pueblo de Israel, especialmente enfocándose en su infidelidad y en sus prácticas también injustas en relación con la cuestión financiera. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo se había olvidado de obedecer a Dios, y Dios rechaza entonces ahora en el capítulo 3 del 7 al 12, Dios rechaza ahora el fraude. Rechazó la adoración falsa, las relaciones matrimoniales con personas no del pueblo. Rechazó los divorcios, rechazó la injusticia, la desobediencia, y ahora encontramos que rechaza también el fraude. Muchos de los judíos que habían regresado del exilio babilónico, que habían regresado de la esclavitud, hermanos, ahora también de alguna manera pues estaban faltando. De tal manera que encontramos ahora a Malaquías haciéndole un llamado al pueblo. Un llamado, es decir, una exhortación. Les está llamando y les está exhortando al arrepentimiento, que corrijan la cuestión financiera que también estaban practicando y que estaban fuera de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel había descuidado su compromiso que con la ley habían hecho, con la ley de Moisés y con Dios. Ellos allá en Éxodo habían dicho, cuando Dios les entregó los 10 mandamientos, ellos habían dicho: a su voz obedeceremos y a su voz seguiremos y haremos todo lo que Él ha dicho. Pero vemos que al correr de la historia, el pueblo de Israel, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, no cumplió con las demandas de Dios. Y ahora los encontramos de nuevo en una nueva oportunidad, donde el Señor los había regresado de la esclavitud de entre los babilónicos y los había regresado también a su nación, los había puesto en su casa, ya estaba el templo construido, ya Nehemías había construido el muro, ya estaban allí. Pero ahora, hermanos, seguían empecinados en no adorar a Dios, en no glorificar a Dios a través también de lo que la ley decía, que debían entregarle a Dios sus diezmos y ofrendas. Y el pueblo entonces estaba en una desobediencia persistente desde hacía ya tiempo. Por eso Dios les manda al profeta Malaquías y les habla directo al corazón, les habla a su mente y al corazón, y les dice que Dios desea bendecirlos, que Dios desea restaurarlos por completo si se arrepienten y regresan a Él. Por eso el versículo 7 dice: volveos a mí, porque andaban todavía errados en su conducta, andaban lejos de Dios, todavía eran desobedientes, eran contumaces y rebeldes. Y entonces Malaquías es usado por Dios para hablarle al pueblo y les dice: ya, por favor, ya párenle, ya les he dicho varias cosas que hay que corregir y no quieren. Ahora les tengo que hablar de este otro tema que también no va a ser fácil. Y les dice y les exhorta al arrepentimiento y les exhorta a volverse a Dios.
Y luego ellos dijeron, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos? Y Malaquías no les responde. Lanza otra pregunta. ¿Y lo vieron? A verle a alguien el 7, por favor, ¿qué dice? Versículo 7. Ahora el 8. Dos preguntas, hermanos, les hace el profeta. Bueno, primero que nada les dice, vuélvanse a Dios. Desde sus padres han estado fallando, han estado errando, han estado en desobediencia. Por favor, les dice, vuélvanse a Dios. Y dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? Como si fueran unas blancas palomitas. Muchas veces hay gente, hermanos, también en el tiempo presente, en la iglesia de Cristo del día de hoy, cuando los pastores predicamos y hacemos el mismo llamado, hermanos, volvámonos a Dios. Les estamos diciendo a la gente, vuelva a Dios, quiere decir arrepiéntase, venga con humildad delante del Señor. Y hay gente que todavía en nuestros días con arrogancia levanta la cara y le dice a Dios, ¿y de qué me voy a volver? Pues si yo aquí estoy cada domingo, incluso algunos miércoles voy también, ¿de qué me tengo que volver? Y el Señor, hermanos, sabe de qué cosas nos tenemos que volver, sabe de qué cosas nos tenemos que apartar, sabe qué cosas debemos de rechazar. Y hay muchas cosas que pudiéramos mencionar esta noche. Muchas veces tenemos que deshacernos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra mala lengua. Tenemos que alejarnos también de nuestros malos pensamientos, de nuestras conductas. El Señor día a día nos está hablando a través de la palabra, aún en el tiempo presente, a arrepentirnos, es decir, a volvernos a Él. Pero todavía aún así hay mucha gente que se planta muy firme delante del Señor y da cuenta que reta a Dios y le dice, ¿y de qué me tengo que volver? Pues si yo no he matado a nadie, yo soy muy obediente, ahí estoy los domingos, no falto al culto. Y piensan que eso es lo único que hay que hacer. Y qué de su conducta, y qué de sus prácticas, ¿verdad? Y qué del quehacer diario que muchas veces ofende a Dios. Dios nos llama entonces también, como al pueblo de Israel, a volvernos, a arrepentirnos, a limpiar nuestra vida y acercarnos de nuevo a Dios. Pero somos tan rebeldes como el pueblo de aquel tiempo y le decimos a Dios, ¿de qué me tengo que volver? Y luego, una vez más, lanza otra pregunta, ¿verdad? El profeta, y les dice, para recordarles otro problema que tenían, y les dice, oigan, ¿y robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice ahí? Porque vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿Y qué dijeron el pueblo? ¿Qué dijo? ¿En qué? ¿Qué te hemos robado? O sea, eran unos sinvergüenzas, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Dígame usted, hermano, ¿sabe Dios nuestra vida, sí o no? ¿Lo podemos engañar a Dios? Jamás. Él lo sabe todo, lo que pensamos, lo que hacemos, lo sabe todo. Lo que hacemos con nuestra vida, lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestra mente, lo que hacemos con la familia, lo que hacemos con nuestro dinero, lo sabe todo. Sabe si somos ahorrativos, sabe si somos derrochistas, sabe si somos ladrones, sabe si somos gente confiable y seria. Lo sabe todo. Incluso ni siquiera todavía está la palabra en la lengua, ya sabe Dios lo que vamos a decir. Y entonces, hermanos, ellos dijeron, bueno, el profeta primero les dijo, les dice el Señor, me han robado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y luego les contesta él, ¿en qué? A ver, ¿quién lo quiere decir? ¿En qué le estaban robando a Dios? ¿En qué? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que esto que estaba pasando en Israel no pasa ahora en la iglesia? ¿Qué crees tú, Luis? ¿Que pasa o no pasa en la iglesia? ¿Qué crees tú, hermano René? ¿Que pasa o no pasa en la iglesia? ¿Qué cree usted, hermano Norman? ¿Que pasa o no pasa en la iglesia? Por eso la palabra de Dios, hermanos, se vuelve siempre presente, aunque sea parte de la historia. Se vuelve presente para nuestros días. Yo sé, hermanos, que darle a Dios de lo que Él nos da no es tan fácil, no se logra de un día para otro. Este que está hablando conoció de Cristo a los 21 años bien. Y yo todavía duré como 2-3 años en entender mi deber cristiano, de darle a Dios lo que era suyo.
Me costó. Pero llegó el día en que, gracias a Dios, ahora ya ni batallo. Bendito sea el Señor por la hermana Lina, ¿verdad? Que a mí como pastor luego me adelanta hasta el cheque, ¿verdad, hermana? Por ejemplo, hoy estamos a 16 o 15, 16. Y el cheque ya lo tengo desde el día 12 por ahí en la mano. Pero ¿qué cree que yo hago a estas alturas de la vida? Pues yo ya preparé mi diezmo, me toca entregarlo hoy. Aquí lo traigo. Porque mi esposa, que es la que recibe ahí los dineros, me lo dio apenas el domingo en la noche. Ahí me lo calentó tantito. Pero yo ya sabía que ahí estaba ya. Y ya me lo dio como el domingo en la noche, pues entonces ya no me dio tiempo de haberme preparado para darlo. Entonces yo dije, pero hoy es miércoles de la oración, y hoy se lo tengo que entregar. Y traigo 2 sobres, no porque yo sea muy dadivoso, sino porque una hermana me hizo llegar su diezmo, ¿verdad? Por internet, por transferencia, y me dijo, pastor, ahí le encargo que lo entregue. Y sí, pues ahí, lo que es de Dios es de Dios. Probablemente yo pude haber dicho, pues me lo quedo al fin que no se dan cuenta. No, esto es de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia, una exhortación al arrepentimiento, a que nos volvamos a Dios. Y cuando Dios nos dice que nos volvamos es porque Él quiere hacer algo en nosotros. Cuando le hacemos caso, cuando obedecemos, viene una bendición bien grande. Pero luego la advertencia está ahí entonces, y tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, porque hay una acusación en el versículo 8. Hay una acusación, hay un pecado, hermanos, que le está declarando el profeta Malaquías al pueblo. Hay un pecado, no lo puedo llamar de otra manera. No puedo decir, hay algo que se les olvidó, hay algo que no sabían. No, hay un pecado allí. Y Malaquías le está diciendo, me habéis robado. ¿Robar es pecado, sí o no? Aún en nuestros tiempos es pecado. Hasta el día de hoy sigue siendo pecado robar. Y entonces el pueblo le dice al Señor, ¿y en qué te hemos robado? Y luego viene entonces, hermanos, viene ahí la declaración, en vuestros diezmos y ofrendas. Y el versículo 9 habla de un castigo. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 9. Hay una advertencia, hay un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Hay la declaración de un pecado, de algo que estaban haciendo mal, lo estaban robando a Dios. No hay de otra manera, no le podemos llamar, pues es que Señor, mira, tú ya sabes, Padre, que yo tengo necesidad, por eso no te lo di. No. El Señor dice que lo que es suyo es suyo. Había un pecado, pero también encontramos que hay un castigo. Y el castigo, aunque usted no lo quiera entender, déjeme decirle que es algo muy serio lo que dice ahí la palabra. El castigo, si ustedes no se corrigen, le dice Malaquías al pueblo, es que van a ser malditos con maldición. Una cosa es que tú seas maldito y otra que seas maldito y todavía con otra maldición encima. Y luego dice, ¿saben por qué? Van a ser malditos con maldición, porque la nación toda, ¿qué? Me habéis robado. Me habéis robado, dice la palabra del Señor. Dios, hermanos, se oye muy triste y muy feo esto, pero déjeme decirle que Dios está acusando a través del profeta Malaquías. Dios está acusando al pueblo de robarle, de no traer los diezmos y ofrendas que le correspondían. Y amados hermanos, este lenguaje, como le acabo de decir, que encontramos en el versículo 9, es un lenguaje fuerte. Se trata primero que nada de un robo contra Dios. No es un robo contra el pastor. No es un robo con la hermana Karina o con la hermana Lina, que es nuestra administradora. No es un robo contra ella. El robo que nosotros hacemos y causamos cuando no entregamos nuestros diezmos y ofrendas a Dios es contra Dios mismo. El diezmo, hermanos, escuche bien, no solamente es un deber económico, sino también es un acto de lealtad y obediencia. Escúchelo bien. El diezmo no es solamente un asunto económico, sino es que también es un asunto en el cual demuestras tu lealtad y tu obediencia a Dios, al dueño de todo. Por lo tanto, hermanos, Dios espera que nosotros seamos obedientes. Y Dios dice, léete bien, por favor, léete bien el versículo 9. Chécalo bien, ve lo que dice la palabra.
y luego nos lanza un reto, un desafío. Versículo 10, ¿qué dice el desafío? Fíjense, hermanos, entonces después de que el profeta declara una exhortación, un llamado al arrepentimiento y luego declara cuál es el pecado, cuál es el problema, declara también lo que va a venir como castigo si no hacemos caso a Dios. Se lo dijo al pueblo y la palabra sigue vigente y nos lo dice Dios a nosotros, pero luego Dios nos dice, cuidado, porque si no te arrepientes, si no haces lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice el pastor, habrá sobre ti maldición sobre maldición. Levante la mano el que le gustaría estar toda la vida maldito. Ahora levante la mano el que le gusta estar bendecido. A mí sí me encanta. Pero dice que si no hacemos lo que Dios dice, seremos malditos con maldición. Y luego viene el reto, el desafío. Por lo tanto, traed todos los diezmos al alfolí. Y luego, ¿qué más dice? Y si los trae, ¿qué va a haber? ¿Habrá qué? Alimento en mi casa. Y luego termina diciendo, y cuando traigas entonces tu ofrenda, tu diezmo al alfolí, que significaba ahí el depósito, el lugar donde se ponían los diezmos y las ofrendas, haga de cuenta que eran estas cajitas o la tesorería de la iglesia. Dice, abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué más? Y derramaré bendición. ¿Qué quiere decir eso? Sobreabunde. Juan, ¿qué quiere decir? Fíjense, hermano, no solamente va a sobrar, sino que además lo que sobre va a ser ¿qué? Abundante. Dios aquí en su palabra nos está enseñando, hermanos, nos está dando un reto. Y el reto es que entonces nosotros hagamos caso a la palabra. No le haga caso al pastor, a mí no me haga caso si no quiere. Haga caso a la palabra de Dios. El reto de Dios para ti, para mí, es ser obedientes. Y si somos obedientes, habrá una promesa de bendición que se va a cumplir. ¿Sabe usted por qué? A ver, yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, a ver, Juanita, que sabe mucha Biblia también, o Lina, o alguno de ustedes. Yo sé que muchos saben Biblia, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué habrá como resultado si somos obedientes a Dios? Ahí lo dicen en Deuteronomio, sí. Va a haber suficiente todo, salud, ¿verdad? Alegría, gozo, suficiente para ellos y hasta para compartir. Pero cuando no damos a Dios, aplica lo contrario, que es la maldición. ¿Qué significa, hermano Norman, estar en maldición? ¿Cómo expresarías tú a una persona a la que le cayó la maldición de la desobediencia? Carencia. De todo. Nunca le va a alcanzar para todo. Siempre va a andar, como dicen en mi pueblo, con una mano adelante y otra atrás. Siempre va a andar con las deudas encima. Siempre va a andar con el problema de que no tengo y tronándose los dedos porque no le alcanzó, porque a Dios no le quiere dar. Pero hay gente, hermanos, hasta el día presente, que le gusta vivir así. Y luego les cae un 5 en la mano, un peso en la mano. ¿Y qué pasa? Como no están bien con Dios, ¿qué le pasa a ese dinero que reciben? Porque de repente el Señor dice, bueno, pues ahí te va, porque ya vi que estás chille, ahí te va para, ¿qué le va a pasar a ese dinerito que va a recibir? Como agua se le va a ir. Pero cuando hay obediencia, cuando hay responsabilidad, el Señor no solamente se lo va a hacer abundar, sino que le va a dar sabiduría y va a ser un buen administrador y va a tener lo suficiente todo el tiempo. Entonces, hermanos, Dios nos llama en su palabra claramente a la obediencia,
porque cuando nosotros somos obedientes, Dios va a protegernos contra toda pérdida. Grábeselo, Dios va a protegernos contra toda pérdida. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? A ver, ¿quién lo quiere leer? El 11 primero. Hasta ahí, hasta el 11 nada más. Primero el 11. Miren, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, además de que va a derramar bendición hasta que sobre y abunde, dice además el Señor otra promesa, doble promesa: te voy a bendecir abundantemente, pero además te dice, y voy a reprender ¿a quién? ¿A quién? Al devorador. Y el devorador no se refiere aquí exclusivamente al diablo, aunque tiene su parte ahí también. Al devorador, es decir, a cualquier plaga, a cualquier problema, a cualquier situación que llegue a tu vida y que también que sea como una fuga, que por ahí se te está yendo el dinero, que por ahí se te está escapando. Dice el Señor, reprenderé. Y la palabra reprender significa que nuestro Padre Celestial le va a poner un hasta aquí a ese devorador, llámese como se llame. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque va a haber en ti un corazón de obediencia, un corazón de responsabilidad. Pero mientras no obedezcamos a Dios y hagamos como Él dice, el devorador va a seguir comiendo, comiendo y comiendo, y vas a andar como todo el tiempo hasta hoy. Y hay hermanos que luego no creen esto, pero yo sí he visto, no voy a decir nombres, aquí y en muchas iglesias donde he sido pastor, he visto familias cómo están estancadas y cómo están ahí, hermanos, sufriendo la necesidad todo el tiempo, no pasan de donde mismo, ¿verdad? No prosperan en nada. Esta es parte de la bendición que Dios va a traer cuando somos obedientes. Nos va a prosperar en el trabajo, en la salud, nos va a prosperar en nuestros bienes, vamos a tener una familia en paz, vamos a tener para ayudar a otros, vamos a ser de mucha bendición y vamos a seguir, hermanos, recibiendo bendición sobre bendición. Pero cuando no lo hacemos, entonces el devorador llega. Dios nos promete, hermanos, protección contra plagas, y también dice además que promete protección y también promete hacer a un lado lo que es estéril. Dice ahí, ¿verdad? A ver, que alguien lo lee de nuevo. Al devorador, ajá. Cualquier plaga, cualquier cosa que venga. ¿Y qué más? Ni vuestra vid. Ni vuestra vid. Ahí podemos sacar mucha enseñanza, porque aquí incluye toda la hacienda, toda la vida del ser humano. Ni tu ganado, ni tu familia, ni tú vas a ser estéril. Va a haber fruto todo el tiempo. Va a haber, incluso, hermanos, ahí le va, para que no lo echen saco roto, va a haber respuesta a las peticiones de su corazón. Miren, hermanos, muchas veces usted y yo aquí nos la pasamos orando y clamando por nosotros y por otros para que la hermana o el hermano Dios le dé bendición, que Dios le haga un milagro, y no sucede nada, porque esa persona, nosotros podemos clamar y derramarnos en llanto delante del Señor, pero si también esa persona por la que estamos orando no se corrige, esa misma persona, sin darse cuenta, nos está bloqueando a nosotros la posibilidad de que baje la bendición del cielo. Entonces, analícelo y piénselo. Yo sé, hermanos, que volver a retomar para algunos o poner en práctica la palabra tal y como es, le cuesta mucho a la gente. Aunque yo sé que en esta iglesia por lo menos el 45% de los hermanos de esta iglesia, que ni siquiera es la mitad, la mayoría de los 45% hemos aprendido a ser fieles con Dios y a darle como Dios merece y como está establecido en la Biblia. Pero tenemos más del 50% en la iglesia que no han entendido esto. Y quieren que Dios los bendiga y quieren tener una gran cuenta en el banco y quieren tener mucha salud y quieren tener una gran casa, y si se van a casar una gran boda, o sea, quieren todo, pero a Dios no le quieren dar nada. Y yo me sorprendo, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ah? Y voy a hacer un hincapié en esto, ¿ah? Para decir lo siguiente, sobre todo a la gente joven de nuestra iglesia. Yo me sorprendo a veces con los jóvenes de mi iglesia de aquí, que para esa cajita no tienen un peso. Para sus diezmos y ofrendas nunca traen, pero para el esquite, para la Coca-Cola,
para la pachanga, para las pizzas. No sé de dónde sacan, pero sobra el dinero. Incluso algunos muchachos luego andan bien lejos de su casa, hasta por allá y por allá, quién sabe, hasta taxi, hasta Uber o no sé cómo se llama, el Didi, no sé cómo se llama, tienen para irse hacia la casa. Pero para Dios ni un pesito. Alguien me dijo en otra iglesia donde fui pastor, cuando era la iglesia muy pobre allá en México, y unos cuantos diezmábamos y no nos alcanzaba y no teníamos para esto y para el otro. Qué esperanzas que tuviéramos clima, qué esperanzas que tuviéramos estas sillas nosotros. No, estaba una iglesia muy pobre. Y me decían los hermanos: pastor, como quiera, no se desanime. Mire, estos muchachos que ahorita están en la prepa y que van a entrar a la universidad, al rato van a ser los fieles diezmadores de esta iglesia. Y estuve 8 años en la iglesia y terminaron la escuela y se graduaron y siguieron igual o peor los muchachos. Nunca. Tenían muchas esperanzas fincadas en los jóvenes profesionistas de la iglesia, pero pues como en la casa ni los papás daban, ni les habían enseñado, pues ellos siguieron el mismo camino, nunca aprendieron a dar. ¿Cuándo han visto ustedes en estos últimos 3 meses que hemos estado con esa cajita? ¿Cuándo han visto un día pasar a 20 jóvenes de la iglesia a dejar algo? Algunos dirán: es que no tienen, no trabajan, pero le vuelvo a repetir, vamos a los tacos y vamos a los esquites y allá sale la lana. Hasta uno que otro me ha dicho: pastor, no pague, yo se los pago. Allá sí sale la lana. Necesitamos entender que esto es para todos, hermanos, en general. La Biblia lo enseña. El devorador puede representar, como le dije, una plaga, o puede representar a alguna gente también que viene y de alguna manera nos causa una pérdida, ¿verdad? Y no hay prosperidad. Entonces Dios, hermanos, está interviniendo activamente con este pueblo llamado Israel. Está interviniendo para preservarlo, para que ese pueblo sea bendecido, para que ese pueblo sea socorrido por Dios. Pero dice Dios: cuando seas honrado y dejes de robar, y cuando des lo que te toca dar, entonces voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a sorprender y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Versículo 12, terminamos. ¿Qué dice? ¿Nadie trajo Biblia? Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando a través del profeta Malaquías al pueblo y dice: cuando hagas esto y te corrijas, además de bendecirte, además de destruir al devorador, dice: serás de testimonio a las naciones de la tierra, a esos que te esclavizaron, a esos que te martirizaron la vida, a esos que te destruyeron, a esos que se burlaron de ti. Vas a ser de testimonio para las naciones y vas a ser además tierra ¿qué? Deseada. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Así que, amados hermanos, termino diciéndole a usted en esta noche: Dios, hermanos, nos está hablando también en esta hora y nos está diciendo que vamos a ser de testimonio a las demás naciones. La bendición, hermanos, que Israel iba a recibir si era fiel con Dios, iba a ser una bendición tan visible que otras naciones lo iban a reconocer y lo iban a ver y lo iban a desear y van a decir: qué padre les está yendo a los judíos. Y, amados hermanos, ¿quiere usted saber hasta el día de hoy cuál es la gente más próspera sobre la faz de la tierra? A pesar de que ese pueblo también es rebelde y contumaz con Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe usted de dónde vienen los mejores inventos y la ciencia y la tecnología? ¿Sabes de dónde viene, Juanito? La mayoría viene de los judíos. Han sido bendecidos hasta el día de hoy. Yo no conozco a un judío pobre, ¿usted? Ellos donde quiera que se plantan, además de que se ayudan los unos a los otros, prosperan. Los judíos son ricos porque tienen una promesa de Dios, que si ellos se arrepienten y hacen lo que Dios dice, serán prosperados y serán de testimonio para todas las naciones. Y sabe una cosa: Dios quiere que esto mismo ocurra con sus hijos del Israel espiritual, con sus hijos que pertenecen a la primera iglesia bautista de Veracruz. Pero para que todo esto suceda, necesitamos ir, hermanos, a la reflexión personal cada uno. A la reflexión personal. Dele gracias a Dios porque yo en un mes ya no voy a estar aquí. Ya se va a ir este viejo gorroso y latoso con el diezmo y con el quién sabe qué. Ya los voy a dejar descansar. No sé, Jaime, cómo venga. Pero, hermanos, pues yo les estoy enseñando lo que dice la Biblia.
¿Ok? Sí, hermanos, pues es que cuando se hace de corazón esto, llega a la presencia de Dios como una ofrenda de olor grato, dice el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, yo sé que aquí tenemos gente, ¿verdad? Yo lo sé. Ya a 18 años, pues ya los conocí re bien. Ya los conozco a todos. Y ya sé que hay gente que dice, ay, que eso es del Antiguo Testamento. ¿Y que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios? Sigue siendo palabra de Dios. Porque algunas cosas del Antiguo sí las queremos, pero las otras no. No, el mismo Dios y autor de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo, hermano. Y es el que ha dicho estas cosas. Y lo único que nosotros queremos hacer, y no es porque tengamos necesidad de dinero, pero esto es lo que Dios quiere que hagamos porque va a traer bendición sobre tu vida. Así que pues yo voy a terminar. Va a venir ahorita la oración y no sé qué más de las ofrendas, pero además ya le dije a Jaime el domingo, para que nadie falte, el domingo antes de orar y por las ofrendas le voy a decir a toda la iglesia, pónganse de pie todos pónganse de pie. Ahora sí metan su manita a la bolsa, porque es el último domingo, si Dios nos permite llegar al domingo, para dar la ofrenda aquella. Y esperamos en Dios, no, ahorita no se van a parar, espérense tantito, ahorita no. Ahorita todavía no, porque todavía falta la oración final y no, las ofrendas, no sé. Pero hermanos, les quiero decir así el domingo, hermanos, es la última chance ya. Párese y dele a Dios aunque sea 20 pesitos. Porque el platillo que alguien se va a comer el domingo, el que viene del aniversario, mínimo cuesta 150 pesos, mínimo. ¿Verdad? Y pues como que tenemos que cooperar todos para que alcance para nosotros y para los invitados, porque va a haber invitados. Esos hermanos del coro que van a llegar de otras iglesias les vamos a dar de comer. A los pastores y hermanos de otras iglesias que hemos invitado les vamos a dar de comer. No les vamos a pedir ni un peso, pero en la cooperación que damos todos, de ahí Dios la va a multiplicar y va a alcanzar para darles a todos hasta llenar. Pero es importante entender lo que Dios dice en su palabra. Ya a mí, si me quieren hacer caso, pues bien, y si no, pues de todas maneras también. Ahora sí, hermano Norman, gracias.